familia, Débora, mi esposa y nuestros hijos, Betania y Mateo, por la gracia del Señor, que nos da esta oportunidad con esta invitación que nos han extendido los hermanos desde el año pasado, que estuvimos visitando y conociendo un poquito la obra de Dios en este lugar. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, agradecerles enormemente por este tiempo, este espacio tan importante, un privilegio, pero también una alta responsabilidad de poder abrir las Escrituras y compartir y ministrar el consejo de Dios. Así que les invito a ir al Evangelio de Lucas. Podemos ir ahí. Lucas, esa pequeña porción o frase del texto, compartí para que sea el lema en estos 2 días, volviendo en sí. Y seguramente al leerlo supieron rápidamente de qué hablamos, ¿no? Cuál es la porción en la que vamos a estar procurando recorrer en estas reuniones. Lucas capítulo 15, vamos ahí. Tenemos acá un pasaje extraordinario, uno de los pasajes más bellos de las Escrituras, y vamos a considerar esta maravillosa parábola, la del hijo pródigo. Y para aprovechar la riqueza del texto, lo vamos a dividir, vamos a seguir con el resto del relato mañana. Así que hoy vamos a ver solamente la primera parte, es decir, el primero de los hijos, a quien se dirige esta enseñanza de parte de nuestro Señor. Por supuesto, vamos a procurar detenernos en el pasaje. Así que estamos ahí en Lucas 15. Y antes de hacer esta lectura, es decir, hoy vamos a ver hasta el verso 24 con la ayuda del Señor y mañana continuaremos hasta el final del capítulo. Bueno, antes de comenzar este relato, quiero mencionar algo que seguramente todos sabemos y es la importancia de considerar el contexto en los pasajes, en la Escritura. Y acá el contexto, es decir, aquello que rodea la enseñanza, lo tenemos desde los primeros versículos. El contexto no se limita a versículos o capítulos, ya que eso fue puesto por el hombre, sino que puede ir más allá. Pero el contexto primario nos lo da enseguida el inicio del capítulo. Noten qué dice allí la palabra. Leemos. Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Esto es lo que despierta, esto es lo que mueve al Señor a responder a estas acusaciones, a esta murmuración, a esta pretensión de levantar mala fama sobre el Señor Jesús. Así que a partir de ahí es el Señor que va a responder, y por eso el verso 3 dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, y la respuesta viene con una triada de parábolas, es decir, en las 3 enseñanzas consecutivas que tenemos, el Señor va a responder hacia este contexto, hacia este grupo, o va a enseñar cómo mira y cómo es el corazón de Dios para con cada uno de estos grupos. Y claramente se distinguen en la Escritura. Acá hay 2 grupos representados. El del verso 1 son aquellos publicanos y pecadores, y el del verso 2 son el grupo de religiosos. Así que, ¿por qué el Señor responde de esta manera? Claro, porque Él no se avergonzó de ser conocido o llamado como amigo de los pecadores y de los publicanos. Vamos a ver un poquito antes, el capítulo 5 primero. El que pueda me acompaña. Capítulo 5, verso 29. Y leo. Mismo Evangelio, Lucas 5, 29. Dice la palabra, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Claro, esos otros no eran personas de buena reputación, es decir, de buen nombre. Por el contrario, por eso acá tenemos en el verso 30 lo mismo. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo,
¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí está esta crítica de parte de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, hacia el Señor Jesús. Noten el capítulo 7, versículo 34. Allí tenemos esto que acabo de mencionar, que el Señor no se avergüenza, Jesús, de ser conocido como amigo de publicanos. Y para contextualizar, leemos el 31 o parte de él. ¿A qué pues compararé, 7:31 de Lucas, a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? 33, porque vino Juan el Bautista que ni come pan, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, ¿qué decís? Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Este es el contexto en el que estamos. Por eso es el Señor Jesús que va a responder a estas acusaciones, a esta pretendida mala fama que procuraban levantar estas personas contra él, por asociarse justamente con este grupo de personas. ¿Quiénes eran este grupo? Lo tenemos ahí en el verso 1 del capítulo 15. Los publicanos y los pecadores eran aquellos que se sentían atraídos al Señor. Eran los excluidos, podríamos decir, de la sociedad, o los marginados socialmente. Ellos eran los que se sentían atraídos. Y el Señor no se avergüenza de ser conocido como amigo de los tales. Así que Él responde a esto. Recuerden, hago un paréntesis, el comer, cuando el Señor es acusado y le dicen a los discípulos, ¿cómo come y bebe con estas personas? Esto implicaba una relación. El compartir la mesa con alguien implicaba asociarse con ellos, es decir, a una relación personal con esta persona, y según o para los fariseos esto lo hacía a alguien de alguna manera como contaminar, es decir, era una persona inmunda en sus conceptos teológicos o religiosos. Claro, el Señor fue mucho más allá y rompe con las estructuras en muchos aspectos. Por decir o mencionar un ejemplo, ¿qué decir, por ejemplo, con el leproso? El leproso tenía que pasar a cierta distancia y gritar, anunciarse, para que nadie se acerque a ellos, ni siquiera se podían acercar. Ellos sí que eran excluidos, sin embargo el Señor no solamente los toca, sino que comparte con ellos y lejos de contaminarse o de él mismo pasar a ser reconocido como una persona tal. Pero para los religiosos, el asociarse con estas personas, el comer con ellos, descalificaba a nuestro Señor. Así que en respuesta a este contexto es que el Señor va a responder con cada una de estas parábolas, que van hacia un mismo enfoque, es mostrar el corazón del Padre, ese Padre amante. Y vamos ya, luego del verso 3, entonces, como consecuencia, les responde, les refirió esta parábola. Y vamos a detenernos con la ayuda del Señor en la tercera, es decir, la parábola del Hijo Pródigo. Verso 11. Ahí estamos. Así que están los dos grupos bien definidos, ¿no? Están distinguidos cada uno de los grupos. Así que en esta parábola vamos a ver el corazón del Padre por un lado, pero también el rechazo, la insensibilidad, la búsqueda del pecado de aquel hijo que se apartó, pero también vamos a ver una enseñanza, Dios mediante mañana, sobre el hermano mayor, que también tenía condiciones similares, sin embargo, era distinto en apariencia. Por eso es que los separamos en dos, para no perder la riqueza del pasaje. Versículo 11, dice, también dijo un hombre, luego de las dos primeras parábolas, ¿no? La oveja perdida y la moneda perdida. Aunque hay una distinción ahí en estos dos casos, ni la moneda ni la oveja podía volver por sí misma, tenía que ser buscada, ya sea por la mujer o por el pastor, pero en este caso sí hay una decisión propia, tanto de irse como de volver, de este hijo pródigo. Verso 11, un hombre tenía 2 hijos.
¿Por qué la dividimos en dos a la enseñanza? Porque es conocido este pasaje, y de hecho nuestra Biblia dice parábola del hijo pródigo. Pero la enseñanza está dirigida a dos personas. Son dos los hijos. Por eso Dios no desperdicia palabras. El Espíritu Santo reveló y todo lo que está en la Escritura tiene un sentido y un propósito. Son dos hijos y hay dos enseñanzas muy profundas acá. Así que un hombre tenía dos hijos y va a empezar a relatar esta historia maravillosa del hijo perdido o pródigo. Verso 12. Leemos el relato completo para seguir contextualizando. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta acá el pasaje por el cual estaremos compartiendo en esta noche. Y bueno, quizá por los nervios, ¿no? No es tan fácil estar acá. Muy feliz aniversario para toda la iglesia, para el pueblo de Dios en este lugar, en esta hermosa localidad y en esta hermosa provincia. Vamos a ver, el mismo pasaje descubre, o lo podemos seccionar de alguna manera. Los primeros versículos del 11 al 16 vamos a estar considerando su rebelión y sus consecuencias, la de este hijo. Del verso 17 al 19 vamos a ver su arrepentimiento, y al finalizar, del 20 al 24, vamos a estar considerando su retorno, aceptación y regocijo. Así que acá tenemos su rebelión y sus consecuencias. Bueno, la historia es conocida por la gran mayoría de nosotros, quizá todos, pero este joven era joven, no se había casado y es el hermano menor. Pide al padre los bienes, y esto evidentemente era posible en la época, era algo legítimo, aunque no deseado. Por eso dice que me corresponde, dame. Ahí vemos esa demanda, ese pedido lleno de ambición, lleno de exigencia y triste a la vez, ¿no? Porque de alguna manera decir esto al padre implicaba como decirle: me da lo mismo que vivas o no, me da lo mismo, o preferiría que estuvieras muerto, así tengo esta herencia. Así que en vida él le pide la herencia. Y si buscamos en el diccionario o en el interlineal, vamos a encontrar ahí la definición, y esto trata de que le dio el sustento de vida. Hay un diccionario allí que dice que les repartió a ellos el medio de vida, cuando ves en los diccionarios. Y habla de ellos porque esto lo notamos para mencionar más tarde o mañana. Es a ellos que les reparte la herencia, no es solo al hijo pródigo. Por eso, bueno, lo veremos después, ¿no? Pero al finalizar, al hermano mayor le dice: y todas mis cosas son tuyas, porque los bienes habían sido repartidos a ambos. Así que dice que me corresponden, y les repartió los bienes. Es decir,
no se lo impidió, le dio lo que el hijo pedía. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Bueno, juntándolo todo, evidentemente seguro habría propiedades acá, tal vez campos, haciendas, animales. Así que juntándolo todo, es decir, lo capitalizó esto y se fue. ¿A dónde se fue? Se fue lejos, a una provincia apartada. Es decir, ese país lejano, ese lugar distante. Y claro, en la época, sin medios de comunicación, sin la tecnología que tenemos hoy, imaginemos, no, simplemente estar en una ciudad vecina, ya nos separamos, nos aislamos. Y este joven se fue a una provincia apartada, a un lugar distante, donde había extranjeros, donde había otra comunidad de personas. De hecho, el trabajo que va a conseguir después posiblemente es un gentil, aquella persona que le da ese trabajo de apacentar los cerdos. Así que esto de irse a esta provincia apartada, es decir, de alguna manera podemos ver cómo este joven abre la puerta y entra en ese anonimato, que de alguna manera lo autoengaña. Él se fue por su propia voluntad, el padre dejó que se vaya a ese país lejano, pero se aísla del mundo conocido, se escapa de alguna manera. Así que sabemos lo que pasa en ese peligro, es un peligro potencial, el estar aislado, el estar separado. ¿Cuántas aplicaciones podemos tomar para nuestra vida en este sentido? Qué importante es algo de lo cual muchas veces no se habla en nuestras congregaciones o en nuestras vidas cristianas. Y hablamos de la rendición de cuentas, es decir, que alguien pueda saber cómo estoy. No hablo solamente si tengo trabajo, si estoy comiendo o no estoy comiendo, sino cómo estoy espiritualmente, cómo está mi vida, cómo está mi relación, mi comunión con Dios. ¿Cuántos a veces de nosotros nos encerramos y tal vez perdemos la bendición de que alguien nos pueda preguntar con toda libertad qué estamos aprendiendo, qué estoy viviendo con el Señor, cuál es la relación y esa comunión que necesitamos renovar a diario? Justamente la falta de eso puede llevarnos a un camino peligroso, un camino muy peligroso, donde podemos autoengañarnos y sin darnos cuenta identificarnos con el hermano mayor, algo que vamos a ver mañana. Este hombre que en la superficie era muy correcto, era muy respetado, pero estaba igualmente de lejos del Padre en su corazón. Así que acá tenemos este caso. Se va, está aislado, y esto es algo que muestra la Escritura, el peligro del anonimato. Y cito un texto, lo tengo acá anotado, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas, es decir, sus acciones no sean expuestas o descubiertas. Qué importante es que podamos estar libres para poder abrir nuestro corazón y poder compartir incluso aquellas luchas que tenemos en nuestra vida espiritual. Así que ese hermetismo que a veces lo tenemos incluso hasta en nuestros propios hogares, no es sano, no es saludable para nuestra vida espiritual. Hay aquellos que tal vez ni siquiera a su esposa le pueden decir algo, o su esposo, cuando todavía alguno de los dos tiene un sentir espiritual, un mover de Dios, ¿no es cierto? Porque si aún un matrimonio permanece en ese hermetismo, sin permitir que otros trabajen en su vida, pueden autoengañarse y los dos estar rumbo a una decadencia espiritual. Por lo tanto, es algo evidente, ¿no? La pérdida de poder, de efectividad y de bendición que nuestra vida va a ir dejando sobre el camino. Y esto es muy sencillo, vos tenés que preguntarte a vos mismo, ¿cómo es tu vida espiritualmente? ¿Qué deja tu vida? ¿Qué aporta tu vida en relación con los demás? Cuando alguien conversa con vos, cuando aquellas personas, aquellos íntimos que te conocen, tus amistades, ¿qué dejás de edificación en su vida? ¿Qué sembrás en sus corazones? ¿Sembrás paz? ¿Sembrás gozo? ¿Sembrás ardor para que sirvan al Señor?
¿O sembrás rechazo, sembrás división? ¿Cuánto se evidencia en eso? Bueno, eso es lo que hay dentro nuestro. Lo que hay dentro nuestro es lo que vamos a dar a los demás. Aunque en un lugar público o dentro de las apariencias religiosas podamos simular, seguramente delante de muchos, pero nunca delante del Señor, nunca delante de Dios. Así que esto es una cuestión de un paréntesis. Pero este joven se va a la provincia apartada donde dentro de ese anonimato empieza a vivir una vida fea, ¿no? Una vida triste, horrible. Y esto es lo que dice Juan. Dice que aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No acepta una reprensión, no acepta una pregunta inquisidora, escudriñadora. No viene a la luz, la aborrece, la desprecia. Y este es el caso de este joven. Volvamos a la historia. ¿Qué pasó después que se fue a esa provincia apartada? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay un énfasis ahí y una relación en el desperdicio y en la vida desenfrenada. Porque esto de vivir perdidamente habla de un desenfreno, de un disipar. Buscás en el diccionario y esto tiene que ver con disolución o disoluto. Es decir, este joven se entregó a una vida licenciosa, viciosa, y podríamos decir, por implicación, a una vida de libertinaje, a un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Eso es lo que fue y buscó y consiguió en esa provincia apartada, ya lejos de aquella posible restricción que podía tener en su casa, con su familia. Ahora, si aplicamos esto a nuestra vida como creyentes, como congregación, qué importante tener una congregación, ser un miembro de una iglesia, tener un grupo, una comunidad de fe, porque esto de alguna manera nos resguarda, sobre todo cuando hay hermanos interesados en nuestras vidas, justamente que se acercan, que se interesan. Así que desperdició sus bienes. Hago otro paréntesis, disculpen, ¿no? Con esto de los paréntesis. Eso no es todo, ¿no? Por supuesto. Esto lo vamos a ver mañana y me sigo adelantando. Porque el hecho de alejarse o de estar lejos no solamente implica lo físico, en este caso como el relato lo da. Porque esa provincia apartada siempre empieza primero en el corazón. Es ahí. Por lo tanto, tampoco es una garantía que aquellos que estemos de alguna manera restringidos por la familia de la fe, por las personas, los hermanos que nos quieren, aún así todavía podemos estar lejos en esa provincia apartada, pero en medio de la casa, como el hermano mayor. Estaba en la casa, pero no se sentía hijo. Y así también puede pasar en alguno de nosotros en medio de la obra del Señor. Así que vivió en una vida de disolución, de vicios. ¿Y qué sigue a continuación? Bueno, lo que el pecado siempre trae. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿por qué lo malgastó? Porque sin la sabiduría de Dios siempre va a ser ese el resultado. Cito Proverbios 17:16, dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Es decir, ¿de qué le sirve poseer dinero al necio para comprar algo que no se puede comprar? La sabiduría no se puede comprar. Por eso dice, no teniendo entendimiento, no se compra. Otro proverbio dice, el 23-21, la primera parte, dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, el borracho y el glotón. Otro proverbio, 29, parte B, dice, el que frecuenta rameras perderá los bienes. Así que estos son, de alguna manera, máximas o principios que tenemos en la Escritura. Y esto es lo que va a pasar con aquel que carece de la sabiduría de Dios. No importa lo que pueda producir, lo que pueda tener, lo va a desperdiciar. Esto es lo que este joven hizo, que leemos en el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es decir, hubo escasez, comenzó a tener necesidad. Comenzó a pasar necesidad.
Aquellos que habían ofrecido una amistad interesada le abandonaron, sus amigos le abandonaron, y fue obligado a un punto de obligado a hacer lo que no quiso hacer en la casa del Padre. En la casa del Padre no quiso ¿qué? No quiso trabajar. Y acá tiene que trabajar y para un desconocido, para un extraño. Sigamos el relato. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Un extranjero, es la idea, ¿no? Un ciudadano de aquella tierra. Y por lo visto era un gentil, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No podía ser más nefasta su situación, más miserable, más desgraciada. Esto, como todos lo sabemos, para un hebreo, para un judío, era espantoso tener que trabajar con estos animales. Los animales, los cerdos, para el pueblo hebreo eran inmundos, como lo dice Levítico capítulo 11, versos 7 y 8. Sin embargo, este hombre tuvo que experimentar esto, el trabajo más desagradable que podía haber para un hebreo, para un judío. Él estaba en medio de todo esto. Y vemos de esta manera, de alguna forma, cómo se ilustra esa vida en la provincia apartada. Él pensaba que ahí le iba a ir bien, que ahí iba a tener los antojos de su corazón, pero está experimentando la realidad del pecado. El pecado siempre hace eso, siempre nos engaña, pero la realidad es esa, el pecado siempre va a traer destrucción. Podríamos decirlo de esta manera, el pecado promete libertad, pero hace esclavo a la persona, nos hace esclavo. Eso dijo Jesús. Jesús dijo en Juan que todo aquel que hace pecado o que vive en pecado, practica el pecado, esclavo es del pecado. El pecado promete éxito y siempre traerá como resultado el fracaso. Promete vida y siempre da a luz la muerte. Eso es el pecado. Dice Romanos 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Ese texto es muy conocido por quizá la mayoría de nosotros acá. Pero hay un texto que podríamos decir de alguna manera el equivalente o el paralelo, uno de los tantos, en el Antiguo Testamento, y lo cito. En Salmo, capítulo 7, si quieren lo pueden ver, capítulo 7, verso 14. Dice allí, miren qué sentido que tiene este texto con lo que el pecado hace. 7:14 de Salmo, dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. El impío concibió, es decir, planeó, pensó que la maldad, la desgracia, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es decir, lo que engendró fue un fraude, es un fracaso, es falsedad. Esto es lo que el pecado hace. Y este joven está experimentando en esta provincia apartada los estragos del pecado sobre su propia vida. Ya no se lo tienen que contar, él lo está experimentando. Esto representa, ilustra, y vemos lo que pasa con todo aquel que rechace o que rechaza la voluntad del Padre. Y a veces aplicamos esto solamente a personas que están sin Dios, que no conocen a Dios. Pero ¿qué pensar de los creyentes, de los hijos de Dios, aquellos que hemos experimentado salvación, que por distintas razones, por permitir pecados en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestro fuego espiritual, nuestra delicia de la comunión con el Señor se va apagando, se va enfriando y llega al punto que nuestro corazón se puede endurecer y comportarnos en algunas situaciones igual que un incrédulo, hablando de alguien sin ningún temor de Dios, difamando a hermanos, a personas, aún iglesias. Tremendo lo que puede pasar, y es que el pecado hace eso, el pecado destruye lo que toca. El autor a los Hebreos dice que ninguno de vosotros, que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, tenemos que pensar cómo tratamos el pecado en nuestra vida. Es muy fácil ver el pecado en los demás y señalar, pero nunca pasemos por alto que cuando señalo a alguien, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Hay algo precioso que dijo, muchas cosas, ¿no? Pero el hermano que estuvo tomando la conferencia de Pascua, Juan, hace unas semanas, 2 semanas acá,
Y él dijo, cuando vos pienses que alguien te ofende o te dice algo malo y no estás dispuesto a aceptarlo, quédate tranquilo porque sos mucho peor que eso. No sé si lo estoy diciendo de la mejor forma, pero dio a entender eso. Allá se ríe Gabriel, debe ser que dijo así, ¿no? ¿Vos lo entendiste así, Gabriel? Sos mucho peor que eso. ¡Qué tremendo! Pero ¿cómo se llega a ese reconocimiento? ¿Cómo? Es algo precioso. Esto es lo que pasa con aquel que rechaza la voluntad del Padre. Eso es lo que el pecado hace. Promete éxito y trae fracaso. Promete vida y siempre va a traer muerte. Bueno, la situación es terrible. Este joven está en una situación que podríamos decir de indigencia total. No tiene ni para comer y nadie le daba. Este es el cuadro que simboliza al pecador alejado de Dios. Y acá tenemos su rebelión y sus consecuencias. No le fue como pensaba. Ahora vamos a la segunda parte que el mismo pasaje nos enseña y vamos a ver su arrepentimiento. Esta es la parte que tanto toca nuestro corazón y de hecho nos identificamos con este joven. Su arrepentimiento del 17 al 19 y dice 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, ¿qué es esto? Es arrepentimiento. ¿Y de cuántas maneras lo podríamos definir? Esto del arrepentimiento, pero no es solamente una definición teórica o teológica el arrepentimiento, es algo práctico, es algo que involucra todo el ser. Es decir, sí, te perdoné, pero no te saludo más. ¡Qué ridículo! El arrepentimiento, antes de ir ahí, vamos a mencionar algo acá. ¿Quién era un jornalero? Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Eran aquellas personas que trabajaban por el día. No eran esclavos, pero vivían en el día a día, ¿no? Y ellos tenían todo lo que necesitaban para lo básico. Tenían el alimento, tenían el techo. Y él estaba en esta condición triste, ¿no? De indigencia, podríamos decir. No tenía para comer y hace esta reflexión. Y por eso vuelve en sí. ¿Y qué quiere decir esto que vuelve en sí? Bueno, se arrepiente. Pero de alguna manera podríamos decir que estaba fuera de sí. Vuelve en sí, ¿por qué? Porque estaba fuera de sí. Eso es lo que la frase sugiere. Y es que tengo que decir esto, es que el pecado, cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, pareciera ser que anestesia o paraliza esa imagen de Dios que traemos por ser creación de Dios. No sé si esto se llega a entender, ¿no? El pecado es una locura que parece paralizar esa imagen de Dios que hay dentro nuestro. ¿Para qué? Para liberar a ese animal que es capaz de hacer cualquier cosa. Eso es lo que hace el pecado. Por eso nuestra lucha con el pecado debe ser sin tregua, debe ser encarnizada. ¿Cuál es el pecado con el que luchás? ¿Cuáles son los pecados, por así, como dice un libro, ¿no? Aquellos pecados respetables. Sí, quizá no decís malas palabras, pero tenés celos del pastor de la otra iglesia. No sé cuál pecado puede ser. Pero lo que es para nosotros algo oculto acá en la tierra, porque nadie lo vio, porque nadie lo sabe, como decía un autor del pasado, puede ser un escándalo abierto en el cielo, porque Dios lo sabe y lo ve todo. Así que esto es lo que este joven estaba fuera de sí. Es que el pecado hizo eso, ¿no? Es lo que el pecado hace, paraliza la imagen que hay de Dios dentro nuestro para liberar a ese animal. Y cuando abrazamos el pecado, esto es la consecuencia inevitable, ¿no? No pasará mucho tiempo en que pensemos dejar a Dios. ¿Y qué decir de las consecuencias del pecado? ¿Qué decir de eso? No lo podemos medir en términos humanos ni terrenos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños están, o jóvenes, ¿no? O adultos, o tal vez algunos de nosotros, quizá muchos de los que estamos acá vienen de familias cristianas? En mi caso no fue así. Nadie en mi casa era del Señor. Conocimos al Señor por una situación puntual, en mi caso a los 12 años. Pero muchos que sí vienen de familias cristianas y se ha tenido una doble vida.
dentro de ese hogar, dentro de esas puertas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el pecado daña a otros también. Daña a otros. Hijos que han visto una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. A veces no llegamos a nuestra casa y ya el pecado se ha manifestado en nuestras palabras. Y predicamos y hablamos del temor a Dios. ¿Y cómo se manifiestan nuestras palabras? Porque nuestras palabras descubren quiénes somos, cómo estamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso este es un desafío a la rendición de cuentas, aún en nuestra familia. ¿Cómo esposo te atreves a hablar así de la obra de Dios? ¿Cómo pastor, cómo misionero usted habla así de la obra de Dios? De un hermano, de un consiervo. Cuando es la percepción suya, quizá, que es torcida. Porque hay de aquel que confía en su propio corazón. ¿Qué dice Jeremías? Que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Claro, el corazón de los otros, el mío no. Es torcido ese corazón. ¿Y quién sabe el fin de todas las cosas? ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones o intenciones ahí? Qué tremendo esto. Así que este joven está experimentando esto, ¿no? Esto de volver en sí es que se arrepiente. Recupera su conciencia, pudo pensar con más claridad, tuvo una percepción nítida de los efectos y de los estragos del pecado en su propia vida. Así que esto de volver en sí es ir a Dios. Esto es volver en sí, es ir a Dios. Hablamos de arrepentimiento y claro, cuando hablamos de arrepentimiento salen sobradas las definiciones en la teología, ¿no? Es un cambio de mente, metanoia, vuelvo hacia la cruz, pero no es solamente una cuestión teórica, intelectual, es una cuestión que también afecta al corazón, afecta a toda la persona, es una cuestión de comprensión, la mente, el conocimiento vuelve en sí, pero también las emociones son afectadas y por supuesto la voluntad. Por eso la voluntad debe ser trastocada. Si la voluntad no se modifica, no hay arrepentimiento. Podemos dibujarla, podemos escribirlo en un pizarrón, pero si la voluntad no es trastocada, nos estamos autoengañando. Así que este joven se arrepiente de verdad, lo vamos a ver. Cambió de parecer y ese arrepentimiento no es solamente en cuanto a Dios. Fíjense en verso 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Se da cuenta que está lejos del padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hay un cambio de actitud acá. Primero le dijo, dame, reclamándole, exigiéndole esa demanda. Pero ahora le dice, hazme. Y aún en ese hazme todavía está siendo tocado por Dios. Porque aún en ese hazme todavía parece ser que hay algo que no termina de aclararse en su corazón. ¿Y qué digo con esto? Porque ¿qué derecho tenía él? Él pensó en lo menos, lo más bajo que podía ser. Bueno, ser como uno de los jornaleros todavía me es mucho mejor que esta situación. Es el bien eso para mí. Al final el Padre es bondadoso. Tan bueno es el Padre que nada le falta a ellos. Hazme como a uno de estos jornaleros. Aún en eso todavía tiene que seguir siendo tocado por Dios. Y si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué podemos decir? Que a veces hasta nosotros pensamos cómo Dios tiene que obrar la restauración en nuestra vida. Así tiene que obrar Dios, de esta forma. Ahora tiene que pasar esto. Hazme como a uno de estos jornaleros. Esto del arrepentimiento es un cambio hacia la persona de Dios, es un cambio de mente hacia Dios. Dios es bueno. Este hombre tiene este cambio, porque dice, en la casa de mi padre tienen todo lo que necesitan, es bondadoso, el Padre es bueno. Y eso es algo de lo que Satanás también va a ir tocando en nuestro corazón, en nuestra mente. Lo hizo desde el principio, desde el Edén, con que Dios os ha dicho. Satanás siempre va a atacar hacia la persona de Dios, hacia el pueblo de Dios y hacia la palabra de Dios.
Por eso es que hoy tenemos las teologías estas nuevas que han aparecido, liberales. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, es que el enemigo siempre está allí atacando la palabra de Dios, la persona de Dios y el pueblo de Dios. Así que cuando entremos en estas discusiones de la Biblia, que alguien se atreve a atentar contra la inerrancia de la Escritura, contra la veracidad, la inspiración, etcétera, etcétera, es parte del trabajo del enemigo en nuestras almas. ¿Y qué decir del pueblo de Dios? Y también de la persona de Dios. Así que Satanás no tiene escrúpulos. Le dijo así a la mujer, con que Dios os ha dicho. Así que Dios te dijo esto. No, Dios miente. Dios no es bueno, te va a decir. ¿Cómo me pasa esto? ¿Cómo Dios permitió tal cosa? Dios no es bueno. Mentira. Es bueno y es un cambio hacia la persona de Dios, pero también hacia sí mismo, hacia su condición, hacia su pecado. Es decir, este arrepentimiento es descubrirse a uno mismo, de alguna forma. Es encontrarse a sí mismo. Es reconocer su pecado. Confesó que su padre era bueno. Y estos son elementos que están combinados en el arrepentimiento. Por un lado, ver la maldad que hay en nuestro corazón. Nosotros como personas caídas, o el ser humano caído, no tiene nada para ofrecer a Dios. Lo único que le puede ofrecer es su pecado y su bancarrota espiritual. Pero también Dios es bueno. Y de hecho es su bondad la que nos guía, y su benignidad, dice la palabra, al arrepentimiento. Cito Romanos capítulo 2, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Te guía, te lleva, te impulsa, te dirige hacia el arrepentimiento. Esto es algo tremendo. Así que el arrepentimiento, como dije, afecta a la voluntad. Por eso este joven no se queda donde está. Verso 18, ¿qué dice? Me levantaré, iré a mi padre, hace toda esa planificación y lo hace. Más abajo lo vamos a ver. Ahora, si él no lo hace, ¿qué pasa ahí? No es verdadero arrepentimiento. Podríamos decir que es lamentación o remordimiento. O incluso si se levanta y va a otro lado, ¿qué sería eso? No es un arrepentimiento genuino y bien dirigido. Porque dice la Escritura que Judas se arrepintió, pero ¿dónde fue? Se fue y se ahorcó. O sea que también fue movida su voluntad, pero no fue al que le podía salvar, al que le podía perdonar. Afecta la voluntad, pero la voluntad también es bien dirigida hacia el único que puede perdonar. Es al Señor. Si este joven no se levanta, solamente se queda en una resolución, es un lamento. Y esto es algo que muchas veces también, de alguna manera, nos caracteriza. ¿Cuántas veces dijimos, voy a hacer esto para Dios? Pensemos en cuestiones sencillas. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a leer la Biblia completa? Algo tan sencillo como leer la Biblia completa. Y empezamos unos meses y no llegamos a terminar el Antiguo Testamento. Bueno, no importa, empezá el año que viene de nuevo y empezá todas las veces que sea necesario hasta que lo hagas. Pero cuando nos arrepentimos hay un cambio en la voluntad. No nos quedamos ahí. Así que tenemos que avanzar. Este joven entendió, ¿no?, la gravedad de sus transgresiones, lo fatal de su pecado, el horror de su pecado. Por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Desde el verso 20, ya finalizando, al 24, tenemos su retorno, aceptación y regocijo. Se levantó, como mencioné, vino a su padre, dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Bueno, esto es algo precioso. El padre, como lo acabamos de leer, esperaba su regreso. Claro que esperaba su regreso. Este versículo, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, responde a esas acusaciones del verso 2 que murmuraban contra el Señor. Fue movido a misericordia. ¿Qué hay para aquel que se arrepiente? Para aquel que reconoce su pecado. Hay misericordia. Este es el hijo que trajo deshonra a su casa, a su pueblo. Dentro de la palabra, dentro de lo que Dios había revelado, era gravísimo lo que
Dios había dicho para un hijo rebelde y contumaz. Cito en Deuteronomio, no lo busquen, el capítulo 21, Dios había dicho algo tremendo, mostrando el temor a Dios, el temor de hacer lo malo, de ofender a Dios. Y dice allí que si un hijo contumaz, es decir, terco o rebelde, que no obedece a la voz del padre o de la madre, es decir, no los escucha, que habiéndolo castigado no obedece, los ancianos debían sacarlo a la ciudad, a las puertas de la ciudad donde vivía. ¿Y qué debían hacer? Debían apedrearlo. 21:21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Yo no sé si alguna vez pasó esto, no lo sé, pero era algo tremendo. Y Dios muestra de esta manera, revela su carácter, su persona, cómo Dios describe y descubre el pecado y cómo trata con el pecado. Más allá de que estemos en otro tiempo y demás, Dios muestra esto. Así que, y todo Israel oirá y temerá, es decir, entenderá la gravedad del pecado. Sentirán temor, tendrán miedo de hacer lo malo, es la idea. Así que fue movido a misericordia. La misericordia, si la definimos en términos teológicos, podríamos decir que es que Dios no me da lo que merezco. Es como parecido a la gracia, aunque no es igual. La gracia es un favor inmerecido. Dios me da un regalo, un favor. Dios me regala algo inmerecido. Pero la misericordia es similar, pero no es igual. Es que Dios no me da lo que merezco, porque merezco el castigo, merezco la condenación, pero Dios me da el perdón. Por eso es que puedo apropiarme de su misericordia, porque soy un miserable y merezco la condenación por ser un ser caído y por darle la espalda a Dios. Y que Dios tenga misericordia requiere eso, que Dios no me da lo que merezco, el castigo, la condenación. Dios me ofrece el perdón. Así que ¿para quién? ¿Para todos? Sí, para todo aquel que se arrepiente, para aquel que se vuelve. De hecho, Dios revela su carácter en las Escrituras. ¿Y qué dice? Que aquel que es soberbio no puede reclamar la misericordia de Dios para su vida, porque la Escritura dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a quien, al humilde, al contrito, al humillado. Esa es la condición necesaria para recibir esa misericordia, que Dios le ofrece a todos, pero a todos aquellos que vuelven en sí, consideran su condición y lo que Dios es amoroso, es bueno. Así que para aquel que se vuelve hay un retorno acá, aceptación y regocijo. Este es el hijo descarriado. Y hay un ejemplo de esto, de esta misericordia tremenda. Lo cito en Lucas, ahí nomás estamos, Lucas 10:33, esta historia preciosa, ¿no?, del buen samaritano. Dice, pero un extranjero, viéndole, fue movido. Aquel hombre que fue robado por el camino, una historia tan conocida y tan gráfica, que fue robado por el camino, quedó allí tirado, y pasaron aquellos grupos de personas, ¿no?, aquellas personas que representaban estas clases de personas. Primero pasa el sacerdote, después el levita, y pasaron de largo. Sin embargo, cuando pasa este extranjero, este samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y la misericordia acá es un acto de compasión, es el amor en acción. ¿Por qué digo el amor en acción? Porque hace algo, no son solo palabras. Por eso ves todos los verbos que aparecen allí a continuación, en esa escena de Lucas 10. Dice que vendó sus heridas, que le echó aceite, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, es decir, la posada, ese alojamiento. ¿Qué hizo? Cuidó de él, tomó un compromiso, se involucró, se ocupó, se encargó. Eso es la fe genuina. Siempre no se la puede separar. La fe verdadera siempre va a dar un fruto en buenas obras. El otro día sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, cuando vuelva. Y termina esa escena preciosa y el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Eso es amor.
Eso es misericordia. El amor en acción, podemos decir. Así que esto que el Padre hace, el Padre dice que lo esperó. Estaba lejos, lo vio su Padre porque lo esperaba y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué secuencia preciosa! No era algo digno que un hombre de edad o mayor corra en Oriente. La vestidura no era propio que corra, sin embargo corre y lo abraza y lo besa. Imagínense si aplicáramos o si pensáramos que tenía que ser apedreado, tenían que sacarlo de la ciudad y los ancianos lo tenían que apedrear para quitar el mal del medio del pueblo. Mirá si alguien decía eso, ¿qué iba a pasar en esta historia? No lo iban a poder apedrear porque el Padre lo estaba abrazando. Por eso también, en un sentido, esto tipifica a Cristo, que Él nos abrazó para cargar sobre sí mismo nuestro pecado, la ira y el juicio de Dios que debíamos recibir nosotros. Le abrazó. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Cito en Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta noche no tenemos salvación? Quizá haya niños, adolescentes, jóvenes, quizá adultos. Tal vez tenemos una iglesia, tal vez tenemos una comunidad evangélica, incluso quizá tenemos algún servicio en la iglesia o algún ministerio o algún reconocimiento como creyente. Pero nunca nos hemos sentido miserables delante de la presencia de Dios. Y allí hay un problema. Porque la salvación es para los que han experimentado su pecado, es decir, han reconocido su culpa delante de Dios. El darle la espalda. Han visto el horror del pecado, el dar la espalda a Dios, el negar su voluntad en nuestra voluntad, el no haber aceptado la voluntad del Padre para nuestra vida, hacer lo que nos parezca, independientemente de lo grave del pecado de comisión. No estoy pensando que acá haya un ladrón de bancos o alguien que no sé, que haya estado preso. No estoy pensando en un pecado externo, estoy pensando en un corazón que le dijo no hasta hoy a Dios, porque no ha vuelto en sí, porque no ha experimentado la necesidad, porque no se ha sentido en esa bancarrota espiritual de que no tiene nada para ofrecer a Dios, que necesita todo de Dios. Este es el amor de Dios, que corre, que nos abraza, que nos besa. ¿Cómo estaba este hijo? Estaba sucio, tenía olor. El estado de este joven era de indigente. Sin embargo, el padre corre. Ahora sigamos el relato, ya para ir terminando. 21. Y el hijo le dijo, Padre, y comienza con ese monólogo que había ensayado, que había pensado. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Pero en el 22, el padre lo interrumpe y no le deja terminar con todo el relato. ¿Por qué lo interrumpe? Lo interrumpe porque le otorga el perdón total. Le otorga el perdón total y le dice, pero el padre, ahí lo interrumpe, dijo a su siervo, sacad el vestido y vestidle, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo interrumpe? Bueno, porque le otorga el perdón total. Pero sin embargo sabemos cuál había sido su arrepentimiento, qué es todo lo que él había pensado antes. Así que el padre acá le interrumpe y quizá esto es porque de alguna manera la Escritura nos quiere mostrar, por un lado, lo esencial del arrepentimiento. Tiene que haber algo propio, una decisión personal, tuya
con Dios. Es la libertad de elección, hay una decisión de Él, por un lado, pero por otro lado está el deseo de Dios de perdonar. Lo interrumpe, ¿y qué le dice? Sacad a los siervos, sacad el vestido. Y esto del vestido es una figura. Bueno, son todas figuras, ¿no? Sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Solo los de casa tenían calzado, los esclavos estaban descalzos. Así que poner un calzado era, bueno, es alguien de casa. El anillo representaba autoridad, honor, legitimidad. Con el anillo se firmaba en esa época. Así que con esto del anillo también representa que él vuelve a ser reconocido o integrado nuevamente a la familia como un hijo legítimo. Tremendo todo lo que tenemos acá. Todo esto en la casa del Padre. Un texto muy conocido, ¿no? Que dice Juan, justamente, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Este joven pensaba que afuera de la casa iba a tener lo que supuso que lo iba a hacer feliz, que necesitaba su vida. Muy por el contrario, todo lo contrario. Por eso es que hay personas que pueden ser grandes exitosos para este mundo, pueden llegar a tener empresas, propiedades, riquezas, y se suicidan. Porque nada en este mundo puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro ser, de nuestro corazón. Solo Dios ocupa ese lugar. Y es en la casa del Padre que está todo esto. Miren el verso 24, es un cuadro de las bendiciones de la salvación. Verso 24, porque 23 leemos para terminar. Y traed el becerro gordo, hicieron fiesta, fue bienvenido, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ese animal que era reservado para ocasiones especiales. Hay una celebración, hay una fiesta. Y el verso 24, ahí hay un cuadro de la salvación. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tremendo. El Padre nunca lo dejó de amar. Y comenzaron a regocijarse. El versículo 10 dice, del mismo capítulo, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué maravilla lo que tenemos acá. Este es el hijo perdido, el hijo pródigo, despilfarrador, que se fue a esa provincia apartada. Este es el testimonio de todos aquellos que somos salvos. Todos nos hemos encontrado y nos hemos identificado en este cuadro. Le dábamos la espalda a Dios. Dios no tenía lugar en nuestra vida. Pero hubo un momento, en la gracia y misericordia de Dios, que volvimos en sí. Nos dimos cuenta, nos reconocimos perdidos, incapaces de hacer algo para Dios. Y allí Dios tocó nuestro corazón y nos permitió mirar el Calvario, mirar la cruz de Cristo y volvernos a Él en arrepentimiento y fe, confiar con todo nuestro corazón de la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, ocupando nuestro lugar. En esta noche, quizá Dios nos está llamando a volver en sí, en algún nivel de nuestra vida, quizá para aquellos que no son salvos todavía. Es decir, que no han resuelto su mayor problema en la vida. Se llama pecado. Ese pecado que nada ni nadie puede remover más que la obra de Cristo, que es su sangre derramada. Quizá ese volver en sí para alguien en esta hora tenga que ver con eso. Y como iglesia oramos, y aquellos que somos creyentes, todos tenemos familiares que no son de Cristo, y oramos para que el Espíritu Santo inquiete sus corazones,
les perturbe, los moleste, para que sientan la necesidad de Dios. No sé cómo fue tu caso, pero en mi caso no me podía dormir, me tuve que tirar arrodillado al costado de la cama. Tenía 12 años, jugaba con autitos, pero sabía que había ofendido a Dios, que necesitaba recibir a Cristo, necesitaba pedir perdón. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso oramos como iglesia. Quizás sea tu caso. ¿Dónde vas cuando mueras? No, pero yo iba a la iglesia evangélica de tal lugar. Incluso me bautizaron también. Y hasta tenía un ministerio. No pregunté eso. ¿Dónde vas cuando mueras? Solo hay dos formas de morir. Espiritualmente hablando, ¿no? Alguien puede morir de viejo, otro se puede suicidar, pero hablamos de qué? De dos formas de morir. O morimos en Cristo o morimos en nuestros pecados. Muertos en delitos y pecados. Así partieron aquellos religiosos del tiempo de Jesús, que tenían toda una estructura religiosa, pero se fueron para siempre a la condenación. Por eso Jesús le dijo, si ustedes no creen que yo soy Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, si ustedes no creen eso, en vuestros pecados moriréis. Perdido para siempre. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿a dónde vas? Quizás tenés 12 años. Y alguien piensa acá a los 12 años que el mensaje no es para él. Quizás tenés 10. ¿Dónde vas? Quizá hoy sea ese momento de volver en sí para aquellos que no son salvos, pero para aquellos que ya somos la iglesia, que somos como escuchábamos al comienzo en la alabanza, claramente comprendiendo que la iglesia somos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo. Tal vez haya en algún sentido un volver en sí de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, en algún sentido. Quizá volver a tener misericordia por aquellos que van por el camino ancho. No sé. El Espíritu Santo puede aplicar su palabra a las múltiples necesidades que podemos tener en esta hora, cada uno de nosotros. Podríamos hacer una lista de preguntas con preguntas tajantes, con preguntas incisivas que nos descubren, que nos confrontarían. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste, que le hablaste a alguien de la esperanza que abriga tu corazón, de ir al cielo? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Etcétera, y un largo etcétera. Volver en sí es volver a Dios, es ver como Dios ve la situación que sea que estemos experimentando. Volver en sí. ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? Quizás estoy sirviendo en la iglesia y hago muchas tareas, pero perdí el enfoque, perdí la delicia de la comunión con Dios. Y claro, me es una carga, pero no me queda otra porque la iglesia tiene que marchar y soy el responsable, con todo respeto a los ancianos presentes, ¿no? Pero yo soy el anciano, pero la iglesia tiene que seguir, pero quizá el ardor, el gozo de la salvación no se nota. Tus hijos, tus íntimos no lo ven. Tu esposa no podría testificar con veracidad de eso, porque no te encuentra orando o arrodillado en los pies de tu cama o con los ojos húmedos por la presencia del Señor. Quizás haya que volver en sí, volver al Señor. ¿Dónde está el gozo del Espíritu Santo? ¿Que hay que viajar a Israel? Bárbaros los que pueden viajar a Israel, ¿no? Conocer Israel acá en la tierra. ¿Dónde está? Si nuestra vida cristiana se está secando por alguna razón, este mundo siempre va a tener lo mismo para ofrecernos. Y son cisternas rotas, como dijo Jeremías. Todo lo que este mundo te pueda ofrecer
es un pozo que no retiene agua. Qué lindo que podamos decir como el salmista, ¿no? Aquel que había experimentado la misericordia de Dios. Y dice allí en el Salmo 63 que mejor es tu misericordia que la vida. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir eso? ¿Cuántos? Lo mejor que podemos tener, lo mejor que podemos compartir es nuestra salvación. Soy salvo, tengo a Dios. Mejor es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán, decía el salmista. No hay algo mejor que tenga, que es a Dios, que es la salvación. Es su misericordia. ¿Por qué? Porque un día me arrepentí, volví en sí. Muchas gracias por su paciencia, queridos hermanos, amada iglesia. Mañana vamos a terminar con esta historia porque nos queda el relato del hijo mayor, del hermano mayor. Hay otra enseñanza ahí preciosa, pero que en esta hora Dios aplique su palabra a las diferentes necesidades que podamos tener y podamos considerar ese padre amante, ese padre que espera, que abraza, que besa, que recibe y que de alguna manera podamos reflejarle en nuestra vida. Amén.